Ya sabéis lo que quiero decir cuando digo que no tengo miedo. No hay que temer ni a la muerte. Y esta noche me atrevo a decir que nadie es libre si teme a la muerte. Pero en el mismo instante en que uno domina el miedo a la muerte, desde ese momento es libre. Me han golpeado tantas veces que ya no me importa. Vamos a tener unos días difíciles. Algunos empiezan a hablar de la amenaza que significamos, o de lo que me podría suceder por parte de algún hermano blanco loco. Pues bien, yo no sé lo que va a pasar ahora. Pero esto no me importa porque he estado en la cima de la montaña. Y he visto la tierra prometida. Quizá no llegue allí con vosotros, pero quiero deciros esta noche que somos el pueblo que llegará a la tierra prometida. Al día siguiente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. era asesinado cuando estaba en el balcón del motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo. Veremos en qué paran sus sueños. La herencia de un sueño. Desde 1955 a 1968, Martin Luther King había dirigido una segunda revolución americana. En este corto espacio de 30 años, el movimiento pacifista para los derechos civiles, liderado por él, cambió el aspecto de la sociedad americana. Lo hizo poniendo de manifiesto los males de la raza blanca. La segregación, que había sido un sistema social practicado en muchas partes del país, fue prácticamente eliminada. No se consiguió una libertad plena, pero se avanzó más en estos 13 años que en los 100 años precedentes. Incluso se promulgó una legislación federal para proteger los derechos civiles de los negros. Sin embargo, hay lugares y países que, basados en ciertos principios y objetivos, dictan leyes para negar el derecho de voto de algunos. El liderazgo de Martin Luther King en esta marcha hacia la libertad comenzó en diciembre de 1955 en Montgomery, en el centro del profundo sur. King tenía solamente 26 años y había sido ordenado recientemente ministro baptista. Se le había pedido que dirigiera el boicot contra los autobuses urbanos para protestar contra el trato discriminatorio dado a los pasajeros negros. ¿Estáis preparados para actuar? Todos los que estéis a favor, permaneced de pie. Ese fue el día en que comenzamos la protesta contra los autobuses, que conmocionó al país. Y ese fue el día en el que decidimos no coger los autobuses discriminatorios nunca más. Y ya sabéis que cuando planeamos el boicot de los autobuses dijimos que si podíamos conseguir que el 50 o el 60% de los negros de Montgomery no cogieran los autobuses, se consideraría un auténtico boicot. Creo que en todo el día solo subieron 8 negros en los autobuses. Y desde aquel día en adelante el boicot fue más de un 99,9% efectivo. Una de las grandezas de la democracia norteamericana es que defiende el derecho de luchar por nuestros derechos. Nosotros queremos conseguirlo de una manera pacífica, como es la protesta no violenta. Confiamos en las fuerzas morales y espirituales usando el método de la resistencia pasiva. Juro ante Dios que moriré antes de ceder una sola pulgada ante esta idea. Los segregacionistas más radicales y los matones encapuchados del Ku Klux Klan reaccionaron de forma cada vez más violenta, pero el boicot continuó.
Asesinatos, bombas, detención del Dr. King, ninguna de estas acciones pudo romper el boicot o debilitar la decisión de la gente de color de Montgomery. Nosotros seguimos estando a favor de la resistencia pasiva, de la no violencia, y seguimos decididos a usar el arma del amor. La gente continuó yendo a pie o compartiendo el coche durante el tiempo del boicot, esto es, 13 meses. Nunca hasta entonces había estado tan unida una comunidad negra en el sur. Mientras tanto, en los tribunales se discutían los aspectos legales de la cuestión, llegando hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Esta mañana ha llegado a Montgomery la decisión largamente esperada del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Me opongo a someterme a la sentencia sobre la discriminación en los transportes públicos dictada por el Tribunal Supremo. Esta sentencia expresa de la manera más evidente que la discriminación en los transportes públicos es al mismo tiempo legal y socialmente inválida. Mientras yo sea presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Alabama, voy a demostrar que nuestras leyes sobre discriminación están justificadas. Ni lo pudo hacer ni lo hizo, y el boicot de más de un año terminó. Fue una gran victoria para el joven ministro y para los partidarios de la no violencia y la resistencia pasiva. Fue también el comienzo del movimiento por los derechos civiles en el sur y condujo pocos años más tarde a las sentadas y a las marchas por la libertad de comienzos de los años 60. Grupos de blancos y negros, principalmente estudiantes, siguiendo los principios de la no violencia, hicieron frente a la discriminación existente en los autobuses y en el resto de los lugares públicos del sur. Era una nueva forma de una vieja y respetada tradición americana del derecho a protestar por los derechos. Era consecuencia de la primera tentativa de cambiar la legislación federal a favor de los derechos de los ciudadanos negros. El próximo objetivo fue Birmingham, en Alabama. En 1963 era la ciudad más segregacionista del país. Para los negros, un lugar donde morir si se atrevían a ser personas. No voy a descansar hasta que seamos capaces de dar en esta ciudad un testimonio que haga decir a los poderes establecidos que no pueden parar este movimiento. Y que la única forma de conseguirlo es dar a estas gentes lo que les pertenece y los derechos que Dios les ha dado y les garantiza su Constitución. Acción no violenta significa estar dispuesto a ir a la cárcel por unos ideales, a superar las dificultades hasta conseguir una situación justa para todos. Cometiendo actos de desobediencia civil, los manifestantes no violentos obligaron a las autoridades a arrestarles. En Birmingham, en la primavera de 1963, las cárceles se llenaron literalmente por este motivo. Según el Dr. King, esto marcó un hito en el movimiento de la no violencia. Las detenciones fueron objeto de los titulares de la prensa de todo el país y de las transmisiones televisivas de todo el mundo. No se puede dominar a estos individuos si no se les mantiene separados. Habéis conseguido mantener separados a los blancos y a los negros. El comisario de policía de Birmingham, Bull Corner, tuvo que recurrir a los más violentos procedimientos para someter la resistencia pasiva de los manifestantes no violentos. La oleada de racismo pudo ser vista por todo el país cuando los periódicos y las noticias de la televisión mostraron a todo el mundo el uso de perros y mangueras de agua por la policía. Deberíamos decir de nuestros hermanos blancos que han intentado oprimirnos: nosotros vamos a desafiar vuestra capacidad de hacernos sufrir con nuestra capacidad de aguantar el sufrimiento. Vamos a enfrentarnos a vuestra fuerza física con el espíritu porque no os vamos a odiar y sin embargo
Con nuestra mejor voluntad, no podemos obedecer vuestras leyes. Podéis hacernos lo que queráis. Vamos a ganaros con nuestra capacidad de sufrimiento y no vamos a conseguir solamente nuestra libertad. También vamos a llegar a vuestros corazones y a vuestra conciencia. Y vamos a ganar el proceso legal. Birmingham significó otra victoria en la campaña para acabar con la segregación racial en el sur. Pero mucho más importante fue el despertar de la conciencia de muchos norteamericanos blancos. Fue también el reconocimiento por todo el mundo del triunfo del Dr. King y de su movimiento por la no violencia. Yo le pido que se acerque. Tengo el gran honor, en nombre del Comité para el Premio Nobel, de hacerle entrega de la insignia del Nobel de la Paz, el diploma y la medalla de oro. Martin Luther King fue una de las primeras personalidades que se opusieron a la participación de Estados Unidos en Vietnam. Sus denodados esfuerzos por la paz y por la retirada de las fuerzas norteamericanas le convirtieron a menudo en el objetivo de las críticas de otros defensores de los derechos civiles. Era un momento muy difícil para un hombre que era considerado como un líder moral de su generación. Para aquellos que dicen que me limite a los derechos humanos, tengo otra respuesta. He luchado mucho tiempo y muy duramente contra la segregación de las personas, como para terminar discriminando a mi propia conciencia moral. Yo sé que la justicia es indivisible. Cualquier injusticia es una amenaza a la justicia que todos merecen. La injusticia económica es otra forma de injusticia. Antes de su muerte, el Dr. King había empezado a construir una coalición de los no privilegiados de todas las razas, la campaña de la gente pobre, para luchar por la igualdad económica, para que los estamentos de poder del país tuvieran que decir que sí cuando podían estar deseando decir no. Queremos organizarnos y ponernos en pie para conseguir el poder para la gente pobre. Negros, mexicanos norteamericanos, puertorriqueños, blancos de los Apalaches, trabajando todos juntos para conseguir resolver el problema de la pobreza. Black people, Mexican Americans, American Indians, Puerto Ricans, Appalachian whites, all working together. Estamos preparándonos para pedir trabajo y salarios. Estamos cansados de trabajar a tiempo completo para ganar sueldos parciales. Estamos cansados de vivir en barrios obreros deprimidos, ruinosos y en chabolas llenas de ratas. Estamos cansados de que nuestros hijos tengan que ir a escuelas de inferior nivel, saturadas de alumnos. Y estamos cansados de que nuestros hombres no se sientan personas porque no pueden encontrar trabajo. 1.300 trabajadores de la sanidad se encuentran en huelga. Y la ciudad de Memphis no está siendo justa con ellos. Hemos conseguido ponernos en marcha otra vez para poner las cosas en su sitio. Consideramos que esto es una decisión ilegal, anticonstitucional. Lo único que decimos, América, es que se actúe de acuerdo con lo que se dice en los periódicos. Porque he leído en algún lado acerca de la libertad de reunión. Y he leído también algo acerca de la libertad de expresión. Y en otro lado acerca de la libertad de prensa. Y también he leído que la grandeza de América radica en el derecho a protestar por tus derechos. Tenemos el derecho de protestar por nuestros derechos. El derecho a protestar por nuestros derechos fue, desde Montgomery, el lema constante en el movimiento por los derechos civiles. Dejadnos votar y ya no volveremos a preocupar nunca más al gobierno federal por nuestros derechos fundamentales. Dejadnos votar. Martin Luther King siempre supo que el derecho a protestar por los derechos se apoyaba en el más importante de los derechos fundamentales, el derecho a votar.
Ya en 1957, el Dr. King ayudó a organizar la Marcha de la Oración en favor de la libertad. Y unas 37.000 personas, en su mayor parte feligreses de color, se reunieron en Washington para dejar oír su voz en demanda de una plena ciudadanía. Dejadnos votar y llevad a cabo las decisiones del Tribunal Supremo de mayo de 1954. Pero tuvieron que pasar todavía otros 8 años para que la legislación federal garantizara plenamente el derecho de voto. Hasta entonces, a los negros del sur se les prohibió por todos los medios empadronarse y votar. Es intimidar a esta gente, haciéndoles permanecer de pie bajo la lluvia e impidiéndoles empadronarse para poder votar. Queremos empadronarnos para votar porque tenemos derecho a hacerlo como ciudadanos de los Estados Unidos. Podéis darme la espalda, pero no podéis dar la espalda a la idea de la justicia. Podéis dar la espalda ahora manteniendo los privilegios en vuestro poder, pero no podréis acabar con la justicia. Y así, en agosto de 1963, 6 años después de la primera marcha sobre Washington, tuvo lugar otra manifestación, esta vez más grande, en la capital de la nación. Gente de toda condición, hostigados por los perros y las mangueras de la policía de Birmingham, estaban ejerciendo su derecho a reclamar sus derechos. La marcha sobre Washington de 1963 fue la mayor manifestación de la historia del país. Pero fue Martin Luther King quien subrayó su inmediatez y urgencia ante más de 200.000 personas congregadas frente al monumento de Lincoln con su poderosa y emocionante llamada a todo el país. Hace ya muchos años que un gran americano, bajo cuya sombra nos encontramos hoy, firmó la proclamación de la emancipación. Pero 100 años después los negros siguen sin ser libres. 100 años después. Todos vosotros habéis venido a este lugar sagrado para recordar a América esta urgente necesidad. Ha llegado la hora de salir del oscuro y desolado valle de la segregación para andar por el soleado camino de la justicia racial. No habrá descanso ni tranquilidad en América hasta que no se garantice a los negros sus derechos civiles. América estaba conmocionada por las palabras del Dr. King, pero tan solo unos pocos meses después, en Selma, Alabama, no se permitió que los negros se empadronaran y votaran. De nuevo, la resistencia pasiva no violenta permitió exponer a todo el mundo los males del racismo y el derecho a protestar por los derechos tomó la forma de una marcha a la capital del estado, Montgomery. Esta marcha no pretende bloquear la autopista. Marcharemos por el arcén de la carretera y no obstaculizaremos de ningún modo el tráfico. Si continuáis esta marcha, puede ser perjudicial para vuestra seguridad. Tenéis que dispersaros. Os han ordenado que os disperséis. Volved a vuestras casas o iglesias. Soldados, acercaros al grupo y haced que se dispersen. Tenemos que dar a conocer a la nación y al mundo la necesidad de protestar contra esta triple injusticia. El problema de la negativa al derecho a votar. La brutalidad policial que continuamos sufriendo, particularmente desde el pasado domingo, y además el intento de impedirnos nuestros derechos constitucionales. Tenemos derecho a marchar por las autopistas.
Tenemos derecho a ir andando a Montgomery si nuestros pies nos pueden llevar allí. Permitidnos rezar. Rezar para que los blancos y los negros vivan juntos aquí. En este momento, los ojos de todo el mundo y de la nación están puestos en Selma, Alabama. Para garantizar la seguridad de los manifestantes, el presidente Lyndon Johnson envió tropas federales. Estas tropas tienen como misión garantizar los derechos de los ciudadanos americanos de acuerdo con la orden del Tribunal Federal para que puedan marchar pacíficamente desde Selma a Montgomery, en Alabama, y con total garantía frente a cualquier daño o peligro. Creo que la mayor victoria de este periodo no ha sido de tipo externo, ni ha sido tampoco un proceso meramente exterior. Por el contrario, ha sido algo interno. La auténtica victoria ha sido lo que este periodo ha producido en la mente del hombre negro. La grandeza de esta etapa ha radicado en que nos hemos fortalecido en dignidad y autoestima. La grandeza de este periodo ha consistido en que hemos enderezado nuestras espaldas. Y nadie puede cabalgar sobre vuestras espaldas si ya no estáis doblados. El domingo pasado, más de 8.000 personas iniciamos una gran marcha desde Selma, Alabama. Nos dijeron que no podríamos llegar hasta aquí. Hubo algunos que dijeron que solo llegaríamos aquí pasando por encima de sus cadáveres. Hoy todo el mundo sabe que estamos aquí frente a los poderes efectivos del estado de Alabama, diciendo que no vamos a permitir que nadie nos obligue a cambiar de actitud. Selma significó el momento decisivo en la lucha por el derecho al voto. 5 meses después de la marcha, se consiguió en Montgomery el más importante avance en la legislación de los derechos civiles del siglo, la aprobación de la Ley de Derecho de Voto de 1965. Tengo un sueño. He aquí que viene el soñador. Concedednos el derecho al voto y no volveremos a dar problemas al gobierno federal por defender nuestros derechos fundamentales. Concedednos el derecho al voto y llenaremos nuestras instituciones con hombres de buena voluntad. Yo tengo todavía un sueño. Se trata de un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Que nos concedáis el derecho al voto. Asesinémosle y veamos lo que ocurre con sus sueños. He tenido hoy un sueño. Os lo digo hoy a vosotros, mis amigos, dejad que la libertad resuene. Cuando hayamos hecho que resuenen todos los pueblos, caseríos, ciudades y estados, entonces podremos celebrar aquel día en el que todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, puedan juntar sus manos y cantar las palabras de aquel antiguo espiritual negro. ¡Al fin la libertad! ¡Al fin la libertad! ¡Gracias, Dios Todopoderoso! ¡Al fin somos libres!